Hola, ¿qué tal? Muy buen día, querida familia Lampey. Sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico el día de hoy. Estamos estudiando Gálatas capítulo 2, así que vamos para allá. Bien, pues si tienes ahí tu Biblia, vamos a trasladarnos ahí a la carta a los Gálatas y vamos a ir al capítulo 2. Vamos a continuar todo este estudio que estamos haciendo de la carta de Gálatas. Ya hemos estado viendo que le escribió, Pablo a Galacia del Sur, ¿no? Y estaba pasando por ahí ciertos problemas porque ciertos cristianos que eran judíos, de origen judío, pues no solamente aceptaban el regalo de salvación, sino que también querían imponer la ley de Moisés. O sea, que la salvación era evangelio de gracia más la ley, entonces ahora sí una persona podía ser salva. Y lo cual pues ya aquí Pablo está refutando todas estas creencias, todas estas filosofías que estos judaizantes, así le llama él, traían, ¿no?, a estas iglesias y estaban haciendo mucho daño. ¿Qué quiero decir con esto? Es una religiosidad. La religiosidad siempre va a dañar. La religiosidad divide, la religiosidad siempre va a dañar el cuerpo de Cristo porque es otro evangelio. Así que el día de hoy vamos a ver otro tema muy específico de parte de Pablo. Así que vamos a leer desde el capítulo 2. Y el día de hoy vamos a ver hasta dónde abarcamos, pero vamos al versículo 1 y 2, ¿ok? Versículo 1 y 2 dice así. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ok, primero que nada aquí nos está hablando de otra subida a Jerusalén. Ya es la segunda vez que en esta carta Pablo nos nombra. Si ustedes recordarán, la última vez, estuvimos estudiando. Acá en Gálatas capítulo 1 versículo 18 nos habla de esta primera vez, ¿no? Dice acá, Gálatas capítulo 1 versículo 18, dice: y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces nomás estuvo con ellos, estuvo con Pedro 15 días. Pero dice pasados 3 años. Si nosotros nos vamos al contexto del versículo 17, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Quiere decir que antes de subir a Jerusalén, pasó 3 años antes de ir a Jerusalén. Entonces, en estos 3 años, ¿quién le enseñó a Pablo? Jesús. Jesús lo discipula, Jesús le revela lo que es el evangelio y lo que Pablo estaba enseñando a cada lugar que él iba, evangelizaba o fundaba la iglesia o fundaba una iglesia, ¿no? Era lo que él predicaba, esto que aprendió en esos 3 años porque Jesús se lo reveló, él lo discipuló, de eso no nos queda duda. Bueno, esta es la primera vez que nombra que fue a Jerusalén. Pero después ya en el capítulo 2, versículo 1 dice: pasados 14 años, o sea, 14 años después, Pablo vuelve a subir a Jerusalén. Pero vuelve a subir, ¿por qué? Vuelve a subir porque si nos vamos a Hechos capítulo 15, me gustaría que luego tú lo leas. En Hechos capítulo 15 nos da una referencia de que muchos líderes de diferentes iglesias se están reuniendo en Jerusalén para un concilio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los líderes de las iglesias reconocidas en ese momento se estaban reuniendo, estos líderes, para quedar de acuerdo en ciertos puntos doctrinales y enseñar siempre lo mismo, lo que es el evangelio, para que se mantenga lo más puro o sano posible. Entre estos líderes, pues ahí también está subiendo Pablo, sube Bernabé, pero también sube a Tito, que nos dice acá ya más adelante, ¿no? El versículo 3. Suben para justamente hablar de este problema de los judaizantes, ¿no? Que estos judaizantes que son cristianos, pero están trayendo un evangelio un poco cambiado, un poco, pues sí, prácticamente cambiado porque están agregando más cosas para salvación. Recuerden que la salvación es un regalo, es por gracia, es por medio de Jesús. Cualquier persona que cree en Jesús, invoca su nombre, cualquier persona que se ha arrepentido y ya ha seguido a Jesús, ha tomado esa decisión, es salva según la palabra de Dios. Las obras no nos salvan, las religiones no nos salvan, los sacerdotes y cualquier líder religioso no salvan. El ir a una religión no te va a salvar. Lo que salva es Jesús. Confiar en su sacrificio, confiar en Él es lo que nos salva. Así que esto es lo que Pablo está defendiendo. Bueno, dice aquí,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Recuerdan ustedes ahí Bernabé? Vamos a recordar rápido. Bernabé, estaban ellos en Antioquía, recuerdan ahí antes de ese primer viaje de Pablo. En ese primer viaje de Pablo va justamente pues Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo les dice, a ver, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y ellos de la iglesia de Antioquía son enviados a su primer viaje a los gentiles. Cada vez que la palabra de Dios, recuerdan que dice gentiles, se está refiriendo a todas las demás personas que no somos judíos. A menos de que tú seas judío, bueno, pero si no eres judío como yo, pues soy gentil, somos gentiles. Así que cada vez que tú escuches o veas que dicen gentiles, se está refiriendo a aquellas personas que no son judíos. Así que Pablo y Bernabé estaban yendo hacia esos lugares con los gentiles, griegos sobre todo, ¿no? Pero recuerden, siempre estaba visitando primeramente las sinagogas, les hablaba a sus hermanos judíos, pero después Pablo y Bernabé también hablaban ¿hacia dónde? Hacia los gentiles. Vamos al versículo 2, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice aquí, pero subí según revelación. Pablo, ya para final de su viaje, antes de ir a Jerusalén, recuerden que era un hombre de oración, obviamente con todo lo que él sabía, y en la oración pues Dios iba confirmando cada vez más que él tenía que ir hacia Jerusalén. Y Dios se lo revela. ¿De qué manera? Pues no nos dice, no nos explica. Generalmente muchas veces es a través de la palabra de Dios, muchas veces es a través de una prédica, muchas veces a través de muchas cosas que Dios puede utilizar para podernos decir exactamente hacia dónde ir. Esto es algo como sobrenatural, no es tan fácil de explicar, simplemente es algo que es nato. El Espíritu Santo nos dice. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras. Así que dice acá que se lo revela, pues fue por revelación, dice para no correr o haber corrido en vano. O sea, si fue de Dios, pues listo, Él va, toma la decisión, la puerta está abierta, Él lo hace y eso no es en vano, eso realmente fue de Dios, por lo tanto va a servir y va a funcionar. En cambio, ¿qué sucede cuando nos dejamos dirigir por nuestro corazón, cuando nos dejamos dirigir por nuestras emociones? Lo más seguro es que erremos o lo más seguro es que nos equivoquemos. Entonces, debemos siempre preguntar a Dios cuál es su voluntad y Él nos las va a revelar, siempre y cuando, pues claro, le estemos buscando en oración, por medio de la palabra de Dios, como lo hacía Pablo. Pero bueno, él antes de ir dice acá, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Así que vamos a buscar rápidamente Hechos. Nos vamos a ir a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Este versículo es sumamente importante porque ellos están ya en este concilio, hay muchos líderes ahí reunidos, están escuchando todas las maravillas que ellos estaban contando, cómo Dios los había usado valientemente y cómo Dios los había usado para con los gentiles, para con los griegos. ¿Por qué es importante? Según la carta aquí en Gálatas, haber leído todo esto, pues era importante por lo siguiente. Recuerden, ahí en el capítulo 1, Pablo estaba demostrando que el evangelio que él está predicando, chequen bien, el evangelio que él está predicando no se lo dio hombre, no se lo dio ninguna criatura, fue Dios mismo. En el capítulo 1 él estaba demostrando que Dios fue el que le mostró, él fue el que le reveló, Jesús mismo lo discipuló. Por eso tiene ese título de apóstol, porque recuerden que uno de los requisitos para ser apóstol es haber sido llamado por Jesús, haberlo visto cara a cara, como lo hizo también Pablo, que se encontró con Jesús, recuerden ahí camino a Damasco, y además fue discipulado por Jesús en esos 3 años antes de subir por primera vez quizá a Jerusalén. Ok, entonces en el capítulo 1 queda claro, él está demostrando que el evangelio que él predica no se lo enseñó nadie humano, sino fue directamente Dios, Jesús, así como los demás apóstoles, que Jesús tomó a los demás y les enseñó. Bueno, así mismo Pablo. Pero acá en el capítulo 2 está tratando también Pablo, no solamente refutar y demostrar que
Él 14 años después él no tuvo contacto con ninguno de estos apóstoles que estaban enseñando prácticamente lo mismo, no tuvo contacto con ellos, sino fue hasta 14 años después, y estos apóstoles que también estaban reunidos ahí dentro de estos líderes que estaban ahí también, escuchando a Pablo lo que él hablaba y que decían, se maravillaban. ¿Por qué? Porque cómo era posible si ellos no sabían que a lo mejor Jesús lo había discipulado completamente. No podemos saber todo eso, sin embargo, Pablo está diciéndoles, Jesús me discipuló, yo soy un apóstol, tengo esa autoridad apostólica, entonces lo que estoy enseñando viene directamente de Jesús, nadie me lo enseñó. Entonces es otra forma de demostrar que Pablo no tuvo contacto con los apóstoles, por lo menos en esos 14 años. ¿Quién le pudo haber enseñado lo que él enseñaba en las iglesias que él llegaba o que él fundaba? ¿Sí ven? Entonces Pablo está defendiendo aquí su apostolado, o sea, Jesús mismo me lo estaba revelando para decírselos. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, también hay otro personaje del cual no hablamos, aparte de Bernabé, está Tito. Entonces, Tito, ¿quién era Tito? Tito era un joven predicador, que bueno, hay varios versículos que hablan sobre él, más adelante vamos a tocar bien el tema, pero por lo menos uno que sí me gustó mucho, está en Tito 1.4, fíjense cómo Pablo se expresa de este joven predicador. Tito 1.4, escribe esta carta justamente a él y le dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios y Padre del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Reconoce a Tito como un hijo espiritual, o sea, quiere decir que Pablo invirtió tiempo en este joven y aparte era un griego, no era un judío, era un gentil, era un griego. ¿Y saben por qué estaba yendo con él? No solamente porque era su hijo espiritual, no solamente porque tenía mucho afecto por Tito, sino también porque recuerden que los judaizantes estaban diciendo se tienen que circuncidar, tienen que tener la ley también de Moisés para poder ser salvos. Además de creer en Jesús, necesitan circuncidarse si quieren ser salvos. Estos judaizantes estaban pervirtiendo el evangelio. Entonces, Tito no se ha circuncidado y Tito es salvo. Se le nota en su vida. Y es más, ha sido discipulado por Pablo. Entonces, lo lleva justamente acá. Y chéquense bien, aquí se pone un poquito tensa la situación. Versículo 3 dice, de Gálatas, capítulo 2, versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Lo ven? Con todo y ser griego, que estaba conmigo, no lo obligaron a circuncidarse. ¿Qué quiere decir? Que estaban ahí en Jerusalén, todos los líderes de cristianos, se puede decir, estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaban varias personas que eran famosas en el evangelio, ¿no? Personas reconocidas. Ahorita nos van a nombrar algunos. Pero aún en medio de ellos, ninguno de estos líderes cristianos obligó a Tito a circuncidarse. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Está tratando de decir, ¿lo ven? ¿Lo ven? El evangelio que yo predico es el mismo que ellos predican. Ellos creen lo mismo que yo creo, que la salvación simplemente es un regalo y es por medio de Jesús. No necesitas hacer nada más. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente, no necesitas estar siguiendo ciertas leyes, ciertos ritos o rituales o tradiciones. Pues es que así siempre se ha hecho, pues así lo hago. Cosas que ni siquiera los mismos hombres pueden llevar, que ni siquiera Dios dijo que se tienen que hacer o que se deben de hacer para entonces poder entrar al cielo. ¿Te suena familiar? Generalmente vivimos en una sociedad así, llena de tradiciones, llena de ritos, llena de un montón de reglas que ¿quién las puede cumplir? ¿Quién puede llevar estas reglas al 100%? Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nadie se va a salvar. Ni siquiera los grandes sacerdotes pueden cumplir estas reglas. Son rituales. Es lo mismo que está peleando Pablo. La salvación es un regalo y es Jesús. Es por medio de Jesús. No necesitas agregarle nada. Vamos al versículo 4. Dice así. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Dice que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjense que aún en medio de ese concilio pudieron haber entrado, como dice Pablo, falsos maestros que a lo mejor venían como, pues yo soy cristiano, pero realmente venían a juzgar, venían a ver realmente cuál era el asunto y estar criticando, y nunca era para edificar, siempre era para criticar. Y dice acá, para reducirnos a esclavitud. ¿Lo ven? Cuando tú le agregas a lo que es el evangelio
de la gracia. Gracia significa regalo inmerecido. No lo mereces, pero Dios te lo está regalando. Tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Listo, tienes vida eterna. Pero ¿qué sucede con las personas religiosas? Te imponen, te ponen reglas, tienes que seguir tradiciones, tienes que seguir ritos. Y eso, ¿qué dice Pablo? Dice, eso esclaviza. Querían esclavizarnos, eso te esclaviza. Pero si vienes saliendo de ahí, realmente yo nunca fui cristiano. Fue hasta los 18 años que yo acepté a Jesús como mi Salvador. Pero atrás venía lleno de tradiciones y religiones y religiosidad que me hacían esclavo. Porque eso es lo que quiere decir acá Pablo. Nos hace esclavos. Porque ¿quién lo puede cumplir? Nadie. Entonces nadie tiene acceso. Solamente unos cuantos. Entonces, ¿qué? ¿Dios tiene preferidos? Eso es lo único que se nos viene a la cabeza cuando estamos en una religión así. Pero cuando vienes a Cristo hay libertad. Hay libertad. Entonces, estos judaizantes querían imponer sus reglas y querían esclavizar otra vez de nuevo a la ley. Y la ley pues mata. Así que, versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. El versículo 5 va a sonar como muy fuerte, así como si Pablo fuera renuente, como que si fuera él, no sé, un rebelde. Y mucha gente podría pensar de, oye Pablo, pero ¿cómo te puedes expresar así? Lo que pasa es que Pablo está defendiendo la fe. ¿Cómo se defiende la fe? Pues bueno, aquí está el ejemplo. Pablo así se defendía. Pablo así defendía lo que él sabía que era verdad. Y cuando alguien quería meter algo que era falso o pensaba algo falso o no estaba haciendo lo que deberíamos de hacer, listo, él se prendía. Pero claro, era un enojo, pero no, ese enojo no lo llevaba a pecar, porque aquí no está ofendiendo a nadie. Aquí simplemente le está diciendo y está defendiendo. Entonces dice acá, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Lo ven? Él está defendiendo ¿qué? La verdad. Hermano, tú y yo, ¿cuándo defendemos la verdad? ¿Cuándo queremos defender la verdad? Entre más conoces a Dios, entre más conoces la palabra de Dios, quiere decir que estás conociendo la verdad, estás aprendiendo a distinguir entre qué es falso y qué es verdadero. Porque muchas veces puedes ver un montón de prédicas en YouTube y puedes descargar prédicas o incluso está este canal de enlace donde hay de todo, tocho morocho ahí. Pero ¿cómo poder reconocer qué es verdadero y qué es falso? ¿Qué enseñanza realmente es la que es una sana doctrina y qué tiene tintas de que es algo bíblico, pero realmente una interpretación errónea? ¿Cómo puedes saberlo? Estudiando la Biblia. Por eso es que los miércoles hacemos esto. Por eso es que los domingos nos reunimos, bueno, ahora en línea, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, cuando ya la sabes, ¿cómo defiendes tú lo que es la verdad? ¿Cómo lo defiendes? ¿Con pasión? Pablo lo hacía con pasión, con amor, pero también con fuerza, ¿no? Era característico de Pablo. Pablo tenía ese carácter y era usado para esto. Dios lo usó. En vez de hacer algo malo, Dios lo usa para hacer y edificar a la iglesia de Cristo. Vamos a continuar, versículos del 6 en adelante dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Lo ven? Sigue con este versículo también fuerte y suena como que Pablo es un renuente, como que Pablo, oye Pablo, tranquilo, ¿no? Pero es así, Pablo estaba prendido, Pablo estaba enojado porque estos judaizantes estaban dañando la iglesia, estaban dañando esta zona de Galacia. Por eso es que al inicio de Gálatas, fíjense cómo les dice, capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dices, estoy sorprendido. Pues claro, estoy enojado, estoy sorprendido por lo que está sucediendo. La iglesia se está dañando por culpa de estos judaizantes. Entonces Pablo estaba prendido y está acá demostrando cuál es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que realmente pelear y defender? No ahora sí que a lo bruto, ¿no? Sino más bien lo que es verdadero. Pero aprender a distinguir lo que es falso. Así que dice acá al final del versículo 6 dice, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, él está viendo que hay gente famosa ahí. Hay gente muy reconocida en el evangelio, están los apóstoles también. Pero dice, aunque ellos tengan y sean famosos, dice, eso no me importa.
A mí Jesús me enseñó esto, y aun si ellos predicaran un evangelio diferente, también les voy a hacer frente. Y al final dice, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles, tanto los apóstoles que estaban en Jerusalén y estos líderes ahí reunidos, junto a lo que estaba predicando Pablo, no era nada nuevo. Ambos puestos, ambos lados estaban comunicando lo mismo, el mismo evangelio. ¿Qué quiere decir? Que era que el mismo maestro les enseñó a ambos lados. ¿Y quién es ese maestro? Es Jesús. Jesús enseñó tanto a ellos como a Pablo. Aunque ellos no se veían, de 14 años, solamente vio a Pedro y dice que por 15 días nada más, ¿recuerdan? Entonces, ¿quién le enseñó a Pablo? Jesús. ¿Quién le enseñó a ellos? Jesús. Entonces dice nada nuevo. ¿Por qué? Porque el mismo maestro les enseñó a los dos. Y con esto Pablo, ¡pum!, está demostrando a los judaizantes, ¿lo ven? Esto es el evangelio. Así que no vengan a meter religiosidad, porque la religiosidad mata. Así que destruye. Entonces vamos al versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Tanto el versículo 7 y el 8, lo que está diciendo Pablo es que Pedro fue destinado, el Espíritu Santo lo lleva hacia los judíos, aunque no exclusivamente. Recuerden que Pedro también hablaba a los gentiles. Recuerdan ahí el caso de Cornelio, este centurión que también se convierte, y él y toda su familia. Y ahí Pedro comprende que también los gentiles están alcanzando salvación. Recuerden, gentiles son todos aquellos que no somos judíos. Nos alcanzó un día la palabra, nos alcanzó, gracias a Dios. Bueno, Pedro se dedicaba a los judíos, pero también de repente quizá le hablaba a 2, 3 gentiles. Pero Pablo era más específico y fue enviado por el Espíritu Santo, recuerden, apártenme. Y Pablo fue enviado hacia los griegos, hacia los gentiles, personas que no eran judías. Sin embargo, también Pablo, recuerden que siempre iba a las sinagogas y le hablaba a los judíos, pero en la gran mayoría hablaba hacia los gentiles, hacia los griegos. Hoy en día, nuestra religión, se puede decir tradicional, dice que los papas son los sucesores de Pedro, pero si Pedro, dice la palabra de Dios, que Pedro fue hacia la circuncisión, o sea, hacia los judíos, yo me pregunto el día de hoy, ¿por qué esta iglesia, por qué no funda iglesias para judíos? ¿Por qué no tiene un ministerio que sea específico para los judíos si fue el sucesor de Pedro? Como eso no es real, por eso es que nosotros decimos y defendemos que no existe un papado, no existe un privilegio o privilegiados, no. Recuerden que Dios no hace excepción de personas. ¿Dónde dice eso? Versículo 6. Capítulo 2, versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. ¿Lo ves? El evangelio o el poderío o la responsabilidad no es de unos cuantos, ¿no? No hace excepción de personas. Dios va a usar al quien Él quiera usar. Así aquel que fue a estudiar un instituto bíblico, aquel que a lo mejor no tiene mucho estudio, pero sabe el evangelio y lo comunica, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. ¿Sí ves? Porque es el poder de Dios el que hace las cosas, no tu intelecto, no mi intelecto, no tu conocimiento, no que tan bien preparado estés, ¿no? Es el Espíritu Santo según tu disposición, según tu corazón. Así que estamos aprendiendo. Y por último, versículo 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo es el hermano del Señor Jesús, el medio hermano. Recuerden que también es llamado Santiago, el que escribe la carta a Santiago. Cefas, que es el nombre hebreo de Pedro, pues que es en griego, y Juan, el apóstol, ¿no? Dice, ellos eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Termino aquí con esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que estaba predicando Pablo, el evangelio que predicaba Pablo, listo, los demás dijeron, excelente, es lo mismo que nosotros predicamos. Así que no tienes ningún problema, al contrario, te apoyamos, ve hacia los gentiles, nosotros nos quedamos aquí en Jerusalén, nosotros seguimos aquí con los judíos. Estas columnas que ya nos habla acá, que era Pedro, que era
¿quién? Jacobo y Juan. Listo, dice que prácticamente nos levantaron los dedos, sigan adelante, lo están haciendo súper bien, Dios los está usando con poder, sigan adelante, no dejen que estos religiosos, no dejen que aquellas personas estén haciendo esto, simplemente prediquen, y fueron animados. Nada más, dice, lo único que me hicieron como que hincapié fue, no te olvides de los pobres, lo cual hago con diligencia, dice Pablo acá en el versículo 10. Así que hermanos, es eso. Defendamos la fe, defendamos la verdad, sepamos o pidamos a Dios en sabiduría distinguir qué es verdadero y qué es falso y defendamos con paciencia, con amor y con pasión me refiero, la fe, la enseñanza, la sana doctrina, sin peleas. Simplemente la sana doctrina debe ser guardada. Pero también dice acá, no olvidándonos de los pobres. Está hablando de nuestro testimonio hacia los demás, lo que piensa la gente también de los demás, nuestro testimonio público hacia la sociedad. Parte de eso es atender a los pobres, no solamente de nuestra iglesia, sino a los que podamos, a los que Dios nos muestre que tenemos que ayudar, si es tu vecino, si alguien que a lo mejor te topas en el camino, no sé. Pero recuerda que esto es importante. Como conclusión, 3 puntos importantes que estamos aprendiendo. Número 1, defender el evangelio, el verdadero evangelio de la gracia. La religión no salva. Los líderes religiosos no salvan. El que hagas ritos, tradiciones y sigas a una religión al 100% con todo lo que te dice, eso no te salva, no te quita el pecado. El único que quita es el Cordero de Dios, que quita. Él sí lo quita. Entonces una persona que tiene fe en Jesús es suficiente para ser salva. La religión no te salva. Así que el evangelio es eso. Cualquier persona que le quiera agregar algo más y te quiera dar ley, tradiciones y todo eso, listo, ya no es evangelio, ya se torció. Así que era lo que defendía Pablo. Conclusión número 2. Jesús es suficiente para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia eres salvo. Y esto es por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No, don significa regalo, ¿ok? No por obras para que nadie se glorie. ¿Qué quiere decir? Que no son tus obras las que te llevan al cielo. No es lo que tú hagas o si te portas bien lo que te va a llevar al cielo, no. Dice que es un regalo. Es por gracia, es por medio de la fe. Tu fe en Jesús te salva. Tus obras no te salvan. Para que no te glories, dice aquí. Para que no digas a Dios, mira, yo que me porto bien, yo merezco el cielo. No, ¿quién puede decir eso? Nadie, todos aquí nos portamos mal. Y Dios puede, hurgar hasta lo más profundo de tu mente y de tu corazón. Cualquier persona que diga yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, sí, pero pecado no es solamente eso. Pecado hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que Dios sacaría así rápidamente y nos diría, mira esto y esto y esto, ¿qué onda? Y esto que has pensado, ¿qué? Y esto que has hecho a escondidas que nadie lo sabe, ¿qué? ¿Sí ves? Entonces, salvación, Jesús es suficiente y la salvación viene por fe en Jesús. Nada más, nada más. Y por último, recordemos a los pobres. Recordemos que hay personas que no tienen esos recursos económicos, que sufren, que batallan para conseguir incluso lo más básico como es una vivienda, como es ropa, como es alimento. Iglesia, debemos unirnos para ayudar, para hacer más, ¿sí? Para ofrendar, para dar, despegarnos de nuestras cosas materiales y dar, tener un corazón dadivoso. Jesús tenía ese corazón. Y si no eres así, pide en oración que Dios te dé ese corazón. Así que oramos. Gracias Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tu gracia nos alcanzó un día, nos has salvado, Dios. Gracias por ese regalo tan hermoso por medio de tu Hijo Jesús, Dios. Padre, te pedimos también que nos ayudes a defender la palabra, Señor, el Evangelio, tu sana doctrina, Señor, pero ayúdanos a hacerlo con amor, Señor, con paciencia y con mucha pasión, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser diligentes, Señor, con los pobres, con las personas que están pasando necesidad, Señor. Ayúdanos a ver sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.